Hola, ¿qué tal? Es momento de asomarnos nuevamente acá a la ventana al mundo. En la mañana de NTN 24, el conflicto en la Franja de Gaza parece que está a punto de llegar a su punto más álgido. Ataques de parte y parte y un objetivo de paz que cada día se ve más lejano. El portavoz militar israelí Daniel Hagari aseguró hoy que 21 soldados murieron luego de que una granada propulsada por cohete alcanzara a un tanque que custodiaba a las fuerzas israelíes. 24 soldados israelíes murieron durante intensos combates en Gaza en las últimas 24 horas, marcando la cifra más alta de muertes del lado israelí en un día desde que comenzaron los combates en el enclave. Israel lanzó una ofensiva la semana pasada para capturar la región de Khan Yunis, que ahora dice que es el principal cuartel general de los militantes del grupo terrorista Hamas, responsable de los ataques del 7 de octubre en el sur de Israel. Según lo que se sabe hasta el momento, alrededor de las 4 de la tarde, parece que los terroristas dispararon un misil RPG contra un tanque que custodiaba la fuerza. Paralelamente se produjo una explosión de los edificios de 2 pisos. Las estructuras colapsaron como resultado de esta explosión, en un momento en que la mayor parte de la fuerza estaba dentro de ellos y cerca. Los edificios probablemente explotaron como resultado de las minas que nuestras fuerzas habían colocado en su interior para destruir los edificios y la infraestructura terrorista en la zona. Ante el ataque que dejó un elevado número de víctimas del ejército israelí, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que su país continuará luchando en Gaza hasta lograr una victoria absoluta, a pesar de sufrir uno de los días más duros de la ofensiva militar. Ayer fue uno de los días más duros desde que estalló la guerra. Perdimos a 24 de nuestros mejores hijos, los héroes que cayeron defendiendo la patria. Junto a los ciudadanos de Israel, lamento por todos y cada uno de ellos. Abrazo a las familias cuyo mundo ha cambiado para siempre. Desde aquí enviamos una oración por la paz de nuestros heridos. Las CFDI están llevando a cabo un examen exhaustivo del desastre. Debemos aprender las lecciones y hacer todo lo posible por la paz de nuestros soldados. Estamos en medio de una guerra injusta. En esta guerra se han logrado grandes logros, incluido el de hoy, al completar el cerco de Khan. Pero también hay que pagar precios muy altos. Inclinamos la cabeza ante la memoria de nuestros caídos y, sin embargo, no por un momento dejar de luchar por un objetivo insustituible: el logro de la victoria absoluta. Juntos lucharemos y juntos venceremos. Además, un video publicado por la Defensa Civil de Gaza muestra a varios de sus miembros rescatando a un niño de los escombros luego de que un ataque aéreo israelí destruyera su casa en Rafah, al sur de Gaza. El niño coreó "Dios es grande" y saludó con el signo de la paz mientras era llevado por miembros de la Defensa Civil para ser atendido. Israel ha prometido eliminar al grupo terrorista Hamas, el movimiento islamista palestino que gobierna en Gaza. Desde entonces se ha confirmado la muerte de al menos 25.295 habitantes de la franja. Según las autoridades palestinas, se teme que miles más hayan muerto entre los escombros. La propuesta en torno a un cese de las hostilidades en Gaza entre Hamas e Israel pierde fuerza. La organización islamista rechazó la propuesta que los negociadores del gobierno de Israel habían hecho llegar a Qatar y a Egipto, países que actúan como mediadores del conflicto y del Estado hebreo con la organización islamista, sobre un alto el fuego que tendría una duración de 2 meses. Esto a cambio de, según el plan que tendrían los israelíes, comprendería diversas fases. Hamas procedería a la liberación de los rehenes que aún están en su poder. Pero es que las demandas del grupo terrorista van todavía más lejos, ya que piden el fin de la guerra y la liberación de prisioneros palestinos como parte del trato que incluiría la liberación de los más de 130 cautivos que todavía retienen. El pasado domingo el grupo islamista había revelado cuáles eran sus condiciones, pero el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la rechazó.
Para hablar sobre este tema hacemos contacto a esta hora con Marcos Pekel, experto y docente de Relaciones Internacionales y Medio Oriente de la Universidad del Rosario de Bogotá en Colombia. Además, director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Bienvenido, gracias por estar acá en La Ventana al Mundo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia de NTN. Gracias, señor Pekel. Se fue muy rápido la ilusión de un nuevo cese el fuego. Pareciera que las peticiones eran similares a las de la primera tregua. Entrega de prisioneros, intercambio por rehenes, un cese de hostilidades mientras esto ocurría, pero ambas partes han dicho que no. Sí, la diferencia son varias. Primero, ha habido varias semanas más de guerra. Segundo, los prisioneros que en este momento mantiene Hamás, mujeres, niños y muchas personas en lo que ellos llaman en edad de combatir, pues quieren sacar la mayor tajada posible. Por lo tanto, a veces envían videos utilizando los rehenes como una moneda de cambio, que es lo que ellos quieren, pero las dificultades no solo en el terreno, sino de llegar a un acuerdo en este momento por la liberación de los rehenes son muy altas. Las posiciones de las partes, según las conocemos, están muy separadas una de otra. Lo que sí sabemos es que hay intensos esfuerzos por parte de países como Estados Unidos, Egipto y Qatar de lograr algún tipo de acuerdo como para que se vea algo distinto a lo que hemos visto en las últimas semanas de solamente guerra. Claro, los esfuerzos continúan, no solamente pues por parte de los países mediadores, también hemos visto a los familiares de las personas que siguen retenidas haciendo periplos internacionales para llamar la atención sobre la necesidad de hacer todo lo posible para que ellos salgan de estas condiciones que tiene el grupo terrorista Hamás. Pero el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y lo escuchamos hace un rato, no está dispuesto a ceder 1 milímetro más de lo que ya ha dado, y eso parece que abarca ese intercambio de prisioneros. ¿Quién estaría más dispuesto eventualmente, o a quién le convendría más en este momento decir sí a una tregua? ¿Cuál de estas dos partes? Bueno, obviamente que una cosa es una tregua, una cosa es la liberación de prisioneros. La tregua o el cese al fuego lo necesita Hamás. Y deberían buscarlo simplemente entregando a los rehenes y desarmándose. Recordemos que el tipo de organización está la que está controlando la Franja de Gaza. Por otro lado, Israel se puso unos objetivos para evitar que ataques como el 7 de octubre vuelvan a ocurrir, y Hamás ha dicho repetidamente que cuando pueda volver a cometer un ataque, eso significa que Hamás no puede seguir gobernando la Franja de Gaza. Hamás es un gobierno, es una organización terrorista, además reconocida como tal. Por lo tanto, Hamás está buscando una tregua como sea para no seguir sufriendo las pérdidas que está sufriendo, que lamentablemente pues Israel también en una guerra de estas, las pérdidas son en ambos lados. Completamente de acuerdo, lo hemos dicho por activo y pasivo, en una guerra no hay ganadores. Señor Marcos Pekel, experto y docente en Relaciones Internacionales y Medio Oriente de la Universidad del Rosario, además director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha concedido. Ha sido un gusto estar con ustedes, mil gracias. Así, la noticia que pues llamó la atención de todo el mundo poco a poco se diluye, y la esperanza igual de una nueva tregua, compañeros. Carlos y Carla, desafortunadamente tocará esperar mucho más para ver si alguien cede y esa tregua, finalmente una segunda posibilidad de intercambio de prisioneros y de personas que están retenidas, se pueda dar.